Ya. Hoy día vamos a ver torque, que es parte de estática. Ya no estaba todavía en el programa, pero lo vamos a ocupar en la materia que seguimos, entonces por eso. ¿Ya? Torque. Torque o momentum. ¿Ya? Se define como fuerza cruz distancia. La fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. ¿Ya? Y es, por ejemplo, tenemos aquí un puente. Cuando se pone triángulo significa que el lado es fijo. Cuando se pone circulito, significa que se puede mover hacia allá y hacia acá. Y todos los puentes tienen un lado fijo y otro lado que se pueda mover para los temblores, que tenga un movimiento así. Este es un puente delgado. Entonces, en los extremos del puente, siempre vamos a tener una reacción. ¿Te acuerdas de las normales? Aquí se llama reacción en I, del punto A. Y reacción en B, en I, en el eje X. Aquí tiene reacción en X también. RAX, los dos lados. Y aquí no, como se puede mover así, no tiene reacciones en estos lados, el puente. Entonces el puente va a tener un cierto largo, L, largo del puente. Y sobre el puente van a haber ciertas fuerzas actuantes. Por ejemplo, esta fuerza F1 aquí, y con un ángulo alfa ahí, una fuerza F2 acá, vertical, una fuerza F3 acá, con un ángulo beta aquí, porque es distinto, ¿ya? Y el puente podríamos tomarle el peso del puente justo en la mitad. MG del puente. Peso del puente, MG del puente. Justo sería en L medio y en L medio, porque el peso del puente va justo en la mitad. Entonces, en estática sería la suma de las fuerzas en X sea 0, la suma de las fuerzas en Y sea 0, y después la suma de los momentos o torques con respecto al punto A. Podemos hacerlo con respecto al punto B, o podemos hacerlo aquí en el medio, podemos hacerlo ahí, o podemos hacerlo ahí. Donde sea. Igual 0. Entonces, lo vamos a hacer con respecto a este punto. Entonces, tengo yo, suma de las fuerzas en X va a ser la componente X de F1, que es esa. Va a ser F1 coseno de alfa, positivo o negativo, positivo, porque es un vector para acá más uno para acá. Entonces, positivo. Menos, este es F1, F3, coseno de beta. Negativo también, porque es un vector para acá más uno para acá, y este es negativo, ¿te fijas? Negativo, entonces queda eso. Y tenemos RAX más RAX, que lo voy a tomar positivo, en este caso. Un RAX y un RAX, en este caso lo voy a tomar positivo. Podría haberlo tomado para acá también, podría ser. Ya, y en este no tiene en X. Suma de las fuerzas en Y. F1 seno de alfa negativo, porque la Y negativa. Menos F2. Menos el peso del puente. Menos F3 seno de beta. Descompuse, ¿viste? Es negativo, 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 negativo. RAI positivo. Más RDI, que es positivo. ¿Ya?
Estas dos son positivas, esta componente negativa, negativa, negativa y negativa. Y ahora sumo de los torques, es la fuerza por la distancia. Como lo estamos haciendo con respecto a este punto, que estaría ahí, ¿ya? Las fuerzas que pasan por el punto no hacen torque, no hacen un sentido de giro, en ningún sentido. En cambio, esta sí. Pero, ¿qué hace sentido de giro? Esta componente nomás. Esta no, porque esta pasaría por el punto. Esta, si hubiese aquí, también esta pasaría por el punto. Esa nomás hace sentido de giro. Entonces, ese sería F1 seno de alfa por la distancia. De 1 le vamos a poner a esta distancia. Por D1. ¿Ya? Negativa o positiva. Generalmente se toma así, negativo. Y hacia acá se toma positivo. ¿Ya? Pero se puede ser al revés también para dar el mismo resultado. Entonces, si este es mi punto de apoyo y esta es la fuerza hacia abajo, lo mueve así. Entonces sería negativo. ¿Se fija? Menos F2, F2 también negativo porque está aquí, por D2, que sería esta distancia. Esta también, más F3 menos F3 seno de beta por D3. Y esta distancia, de ahí a aplicación de las fuerzas hasta el punto sería D3. Me tienen que dar siempre las distancias. ¿Ya? Esta componente estaría ahí aplicada, por esta distancia, D3. Todos son menos porque eran así. Ahora el RDI está para arriba, ¿te fijas? Más, entonces sería más, porque lo tiraría para arriba. Más RDI por todo el largo del puente. Porque de ahí hasta aquí es el largo del puente. Eso es torque. Te doy el tiempo para copiar. Entonces, si el puente, este es un puente delgado, si fuese grueso, tendríamos un puente grueso aquí. En azul lo marqué. ¿Está? Entonces aquí el RAX no estaría aquí, pues. Estaría aquí, ¿se fijan? Ahí estaría el RAX. Entonces, en la sumatoria de las fuerzas en X, tengo RAX. La sumatoria de fuerzas ahí, tengo RAI y RBI. Pero en el torque, esta fuerza sería RAX por esta distancia, RAX, porque el punto estaría ahí, ¿entiendes? Entonces este RAX, o sea, este RAX aquí, estaría ahí, por esta distancia sería. Tendríamos que agregarla aquí, ¿ya? Porque no estaría justo en un punto, sino que tendría el grosor del puente. Tendría que multiplicarlo por el grosor del puente y agregarlo acá, en la suma de los torques. Eso en el caso de que fuera un puente grueso, pero no lo pasan ustedes eso. ¿Ya? Pasan torque nomás. Entonces, ahora les voy a poner un balancín simple. Un balancín con una chiquita aquí, gorda, como ella sola. ¿Ya? Y que está ahí con su... Y de aquí a aquí tendría un D1, una distancia de 1. ¿Ya? Y una flaquita. Súper flaquita. Entonces ahí. Ya. Y aquí tengo una distancia de 2. ¿Y se fijan? Entonces el punto de apoyo estaría aquí, punto O de apoyo. Aquí tendría
un ROI. Y el ROX lo podría poner para allá, pero sería igual que la reacción que hace hacia acá. Se me lo puedo obviar, el ROX. Lo puedo obviar. Entonces, tengo el peso de la niña flaca, MAG lo voy a poner. Esta es la niña B y esta es la niña A. Entonces, y el peso de la niña gorda, MBG. Ahí tengo los pesos. Entonces, si usted hace la suma de los torques con respecto al punto O, que va a ser MBG por la distancia de 1. Positivo o negativo, acuérdense que para acá es negativo y para acá lo estábamos tomando positivo. Recordemos eso. Entonces, si yo estoy aquí en el medio y esta me lo empuja hacia acá, ¿se fijan? Si yo no tomo en cuenta esta parte, nada más que el punto, y esta va hacia acá, entonces está moviéndose así, entonces lo tomo positivo. Y esta está moviendo así, entonces lo tomo negativo. MAG por D2. ¿Ya? Entonces, de aquí se dice que la fuerza 1 por la distancia 1 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Esta sería la fuerza, los pesos. Y esto se llama ley de la palanca. Palanca. Peso. Ahora vamos a hacer repaso para la prueba que se la voy a subir mañana, ¿ya? Supongo que todos saben que mañana es la prueba, ¿ya? Entonces me dice, se lanza una pelota de béisbol con 39 grados de una velocidad o alcanzando una velocidad, eso, con 39 y alcanzando una velocidad. Una velocidad de 67 metros partido por segundo. ¿Ya? Letra A. Calcule la posición a los 3 segundos. ¿Ya? Después dice, letra B, calcule la rapidez. Yo le puse velocidad, la rapidez debió haber dicho ahí. La rapidez. Acuérdense que la velocidad es un vector y la rapidez es el módulo de ese vector. Calcule la rapidez a los 2 segundos. Después dice, calcule el tiempo máximo o calcule el tiempo cuando la velocidad o rapidez es 0. O sea, la parte de arriba, cuando llega a 0. Después dice, calcule la altura máxima. También está malo esta cuestión. D, E. Calcule la distancia máxima.
Entonces, si lo dibujamos, porque aquí está nada más que el enunciado. Si lo dibujamos, va a ser eje Y, eje X, la pelota del béisbol va a ir así, ¿no es cierto? Aquí va a ser la velocidad cero y aquí va a ser la altura máxima, de ahí hasta ahí. De aquí va a ser el X máximo, de ahí hasta acá, ¿ya? Aquí va a ir con un ángulo de 39, aquí van a ir los 39 grados, y la velocidad inicial es esto. Esto es igual que la velocidad inicial, 67 metros partido por segundo, esa va a ser la velocidad inicial. Ahí tendríamos el dibujo, ¿ya? Entonces me piden calcular la posición, dónde va a estar a los 3 segundos. La velocidad a los 2 segundos. El tiempo máximo, el tiempo que se demora de aquí hasta aquí. Ese es el tiempo máximo. El tiempo de vuelo es 2 Tmax. Calcule la rapidez y la velocidad a los 2 segundos. Calcule el tiempo cuando la velocidad es 0. Calcule la altura máxima y calcule la distancia máxima, que es el X máximo. Y trabajas. Entonces, como ya tenemos todo eso, la posición y la velocidad nos falta. Entonces, las ecuaciones de la trayectoria o las ecuaciones básicas son X es igual a B sub 0t coseno de alfa. Y Y es igual a B sub 0t seno de alfa menos 1/2 de gt cuadrado. Esas son nuestras ecuaciones básicas. Si derivamos, vamos a tener Bx es igual a B sub 0 coseno de alfa. Acuérdense que estas son constantes y estamos derivando con respecto a t. Y B sub I va a ser igual a B sub 0 seno de alfa. Y esto por esto se va al 2 y me queda menos gt. Ahí tengo mis ecuaciones básicas. Entonces me pedían la posición a los 2 segundos, creo que era. Posición a los 3 segundos. ¿Ya? Letra A. Posición a los 3 segundos. Entonces esto va a ser X es igual a B sub 0 y la velocidad inicial era 67. Sí. 67 por el tiempo, que son los 3 segundos, por coseno del ángulo, que eran 39 grados, y eso da, ¿cuánto me dio? 52,07. Ya, 52,07 metros. Ahí tengo ya la letra A. Y la letra B era la velocidad o rapidez. Acuérdense que la velocidad es vector y rapidez es módulo del vector. Velocidad a los 2 segundos, creo que era. ¿A los 2 segundos? Sí, a los 2 segundos. Entonces aquí me queda. Profe, me equivoqué, me disculpa. En la que sacó en la A es 126.49. Ahí sí. 126.49 .49. metros. Ya, ahí está. Ahora sí. Y a la velocidad en el eje X, la velocidad que va a alcanzar en el... no dice la velocidad a los 2 segundos, no dice si en el eje X. No, porque no tengo tiempo. La velocidad en Y tiene que ser. Porque en X no tengo tiempo. ¿Se fijan? En Y sí. Entonces eso va a ser 67 por seno de 39 menos 10 por los 2 segundos. ¿Y eso cuánto me da? ¿De su I? 22,16 tengo yo. Metros partido por segundo. Eso es lo que tengo yo.
Y el X no me dio 126, me dio 156,2. 67 por 3 por coseno 39 me dio a mí 156,2 me dio aquí, a mí. Hagan el cálculo de nuevo. 156,2. Eso es lo que me dio a mí. Y aquí me dio 22,16. Háganlo porque mi calculadora a veces no funciona bien. Ya. Y después calcule el tiempo máximo o cuando la velocidad es cero, o sea, cuando llega aquí. Entonces, el tiempo máximo era Tmax, era para parabólico, era 2b sub 0 seno de alfa partido por g. No, b sub 0 nomás. Creo que era b sub 0 seno de alfa partido por g. Y el tiempo de vuelo es 2 veces. Entonces el tiempo máximo nos va a quedar 2 por 67. Seno de 39 dividido por 10. Y eso da... ¿Cuánto me dio el tiempo máximo a mí? 8,4 me dio. Profe, ¿por qué el 2? Nada que ver el 2. Si fuera el tiempo de vuelo sería 2 veces esto. Segundo. Si te preguntan el tiempo de vuelo, el tiempo de todo. Y el tiempo máximo es de aquí a aquí. Eso es b sub 0 seno de alfa partido por g. Me dio 8,4 segundos. Y la altura máxima. La altura máxima. H máximo era b sub 0 cuadrado seno cuadrado de alfa partido por g. Por 2g. Eso queda. A ver, h máximo, b sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, partido por 2g. Entonces el h máximo me va a quedar 67 al cuadrado, seno cuadrado, seno de 39 al cuadrado, partido por 20. Por 2 por 10, 20. Y eso me dio el h máximo 88,89. Sí, me dio 88,89 metros. Eso me dio la altura máxima. Y la distancia máxima, el X máximo, es la fórmula B sub 0. Espérese. 2b sub 0 cuadrado, 2b sub 0 al cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, partido por g. Eso da. Entonces el X máximo me va a quedar 2 veces 67. 67 al cuadrado, seno de 39, coseno de 39 grados, partido todo por 10. Y eso me dio 439,09 metros. Eso me dio a mí, no sé, tienen que hacer el cálculo ustedes. A ver si les da lo mismo. Podrían haber agregado, calcule el tiempo de vuelo
total, que es 2 veces el tiempo máximo. O sea, 8,4 por 2. Y podrían haber agregado otra pregunta también, calcular el ángulo con que llega. Y ustedes saben que con lo que sale es con lo que llega, 39 grados. Pero tendrían que calcularlo. ¿Ya? Y eso lo pueden calcular con tangente del ángulo. Seno partido por coseno. Con lo que sale el ángulo con el que llega. Eso. A ver, ¿qué más? Ya. Otra pregunta de prueba que tengo acá es una pregunta de prueba que hicieron de... No, esa fue el parabólico. Y después una pregunta dice que lanzan una piedra, se deja caer una piedra, ¿ya? Y después, después de un segundo se lanza una segunda piedra. Y se escucha que ambas llegan al agua al mismo tiempo. Entonces piden calcular el tiempo con que llega la primera piedra y después la segunda piedra. Un segundo después, la segunda piedra. Después piden la velocidad con que llegan ambas piedras abajo. La velocidad de la primera piedra y la velocidad de la segunda piedra. Y después la velocidad si llegaran simultáneamente al agua. ¿Ya? Eso piden. Esa es una segunda pregunta de prueba. Y después hicieron uno de estatus.